Hola hermanas. Parece que la palabra nos dejó un poco meditando y gracias al Señor por eso. O el desayuno, no sé, algo pasó en los cafés que prometió Cintia, no. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la consideración y también muy alegres de que nos podamos ver las caritas, ¿cierto? Tanto tiempo con mascarilla y la mente funciona completando la carita. Entonces después la sorpresa de no estar con mascarilla es como, no sé si le ha pasado. En algunos casos nos conviene seguir con mascarilla, pero en el caso de ustedes no, por ningún motivo. Son todas muy hermosas, muy preciosas. En el caso de los varones, sí. Me aprovecho porque están en minoría ustedes. En Hechos 2:42 es lo que el Espíritu del Señor les ha guiado para compartir. Y es muy lindo leerlo y releerlo y seguramente en cada compartir de cada uno de los hermanos que ha antecedido ha habido una riqueza de Cristo entregada para ustedes, una riqueza que el Señor va a prosperar en sus corazones. ¿Cierto? Una vez que Pedro da este extraordinario discurso, luego de que históricamente vino el Espíritu Santo, Pedro tiene una acción en virtud de la palabra que entregó, y el resumen de todos los que creyeron a esa primera predicación del Evangelio que abre las puertas del reino, es justamente este versículo 42. Y ustedes seguramente recordarán estos cuatro, no sé si le han llamado pilares o verdades que deben estar muy bien integradas en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de iglesia, de la cual podemos disfrutar, como testimonio de aquello que hemos creído y de aquello que hemos recibido. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y es probable que uno pueda, al leer, notar una cierta graduación, en el sentido de que no podemos tener comunión unos con los otros si no hay la doctrina que nos permita esa comunión. O dicho de otro modo, solo podemos alcanzar la comunión a la cual estamos llamados si la doctrina es aquella que tenemos que oír y aquella que tenemos que vivir. Entre los discípulos del Señor habían discípulos muy dispares, muy distintos. Solo para mostrar dos discípulos que están muy separados uno de otro por lo que se señala, había un publicano, ¿recuerdan quién era? Mateo. Y había un celote, ¿recuerdan quién era? Simón el celote. Y en sus ideas eran tremendamente opuestos. ¿Cómo pudieron estar juntos y seguir juntos? Porque estaba Cristo entre ellos. Cristo en la doctrina de los apóstoles. Estando Cristo como verdad en medio nuestro, podemos tener comunión. Y fíjense, queridas hermanas, que el punto central que explica Pablo en la dificultad que había en la cena del Señor, cuando dice Pablo, cualquiera que bebe indignamente, ¿sabe cuál es la prueba de dignidad para la mesa del Señor? Discernir el cuerpo de Cristo.
de manera que si alguno come o bebe indignamente, y el texto sigue diciendo, sin discernir el cuerpo de Cristo. Juicio come y bebe para sí. Así que noten esto, mis amadas hermanas. Estando la doctrina apostólica en medio nuestro, lo que debe venir a esa comprensión es necesariamente la comunión. Porque esa doctrina no es para que yo la reciba, me la lleve a la casa y la viva solo o sola. No puedo. Es una palabra que siempre va a estar inquietando el corazón. Es una palabra que siempre va a estar alentando el corazón, inclusive corrigiéndolo. Y si estamos en comunión y discernimos que somos un cuerpo en Cristo, ¿qué debiera ocurrir? Que participáramos con esa comprensión de la mesa del Señor. ¿Y cómo siguen las oraciones? En esta especie de prerequisito, si usted quiere. Porque si está la doctrina apostólica y el resultado inmediato es el anhelo a la comunión a la que fuimos llamados, y estando en la comunión participamos de la intimidad de la mesa del Señor, entonces podemos iniciar una participación íntima a la comunión a la que fuimos llamados con un lenguaje apropiado. Y eso es la oración. No podemos hablar sobre la oración sin tener la práctica de la misma. O al menos, si es que no tenemos la práctica de la oración, al menos tener la disposición a tener dicha práctica. Fíjense un salmo, el Salmo 5, los primeros versículos. Salmo 5, los primeros versículos. Y ya se ha dicho, y es algo tan hermoso poder hacerlo, orar los salmos, leer los salmos, retenerlos y mantenerlos delante del Señor. Salmo 5 dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que considerar? ¿Por qué tiene que estar atento? ¿Por qué tiene que oír la voz de nuestro clamor? Porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Qué hermoso, ¿no es cierto, hermanas? Decirle al Señor, antes de cualquier otro que me escuche, quiero que tú me escuches. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué voy a hacer? Así que, queridas, no podemos hablar de la oración si no tenemos una práctica de la oración o al menos la disposición a la oración. Pero del mismo modo, no podemos tener una práctica de la oración sin antes haber sido enseñados en el camino que conduce hacia Dios para dialogar con Él. Fíjense, un salmo que está seguido a este, que es el Salmo 25, Salmo capítulo 25, el salmista tiene este ruego, solo algunos versículos del Salmo. A ti, Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos.
Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y noten el verso 4 y verso 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. No podemos entrar en este camino que nos invita a la oración hacia el diálogo con Dios sin antes ser enseñados, tal cual es el ruego de este salmo. Y es a causa de esta necesidad nuestra que yo creo que nos sentimos tan representados en la solicitud de uno de los discípulos de Jesús en el Evangelio de Lucas, que le dice a Jesús: enséñanos a orar. El libro de Mateo contiene el Padre Nuestro en el primer discurso, el llamado Sermón del Monte. Pero Lucas tiene esta inquietud, esta solicitud, la tiene en Lucas capítulo 11, verso 1. Y noten, hermanas, que aun cuando los judíos oraban y eran rigurosos en la oración, de hecho el Señor en Mateo le dice: aman orar, el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y aun cuando los gentiles oraban, nosotros, los seguidores de Jesús, tenemos que ser enseñados en la oración para dialogar con Dios. Cuando en la inquietud este discípulo le dice a Jesús: enséñanos a orar, Lucas está retratando la necesidad de todos los seguidores de Jesús de entender la manera en que tenemos que usar el lenguaje en relación a nuestro diálogo con Dios. De esta manera, la oración que dialoga, que conversa, que oye y es escuchada, y es a la que estamos llamados, en primer lugar, no surge de nosotros mismos. No sabemos cómo hacerla. Y por ello, en segundo lugar, debemos ser enseñados por uno que sabe, por uno a quien Dios oye. No sé si han visto ustedes esta escena, que en ocasiones en una familia hay un hijo o una hija que se entiende más con el papá o con la mamá. ¿Y qué hacemos todo el resto cuando queremos que el papá o la mamá, sobre todo en las familias numerosas, queremos que el papá o la mamá diga lo que nosotros esperamos, responda lo que nosotros esperamos? ¿Qué hacemos nosotros los inteligentes? Pero que le pregunte al que siempre le responde, al que lo entiende. Mandamos a uno que logre dialogar, porque probablemente si uno iba, el papá o la mamá le decía no, pero si iba al otro, no sé cómo lo hacía, porque empezaba: oye, papito, está lindo el día, tiene un poquito de sed usted, quiere que le traiga juguito, le preparo algo. ¿Nunca vieron niños así? Una habilidad maravillosa, habilidad de inteligencia emocional se llama eso. ¿No? Nunca. Cuando requerimos ser enseñados en la oración es porque debemos reconocer que no sabemos cómo orar, aun cuando podríamos orar, como en el caso de los judíos, como en el caso de los gentiles. Pero no sabemos cómo orar la oración que como discípulos escuchamos, oímos y atendemos y vemos y contemplamos que hacía Jesús. Y por eso el discípulo le dice: enséñanos a orar. Hay una linda historia en el Evangelio de Juan,
Juan capítulo 9, y es vinculada con la sanidad de un ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, tengan la Biblia o celular o tablet, el dispositivo que ustedes hayan traído, pero tengan abierta la palabra del Señor o en la ventana correspondiente. Cuando el Señor sana a este ciego de nacimiento, comienza un diálogo que Juan lo registra largamente en el capítulo 9. Y en el diálogo lo primero que dice el ciego, o el que había sido ciego de Jesús, fíjense el verso 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y aquí tenemos al que había sido ciego que decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y miren lo que él responde. Aquel hombre que se llama Jesús. De ahí parte lo que él entiende de ese hombre que se llama Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó y me dijo, le hice caso y volví viendo. Entonces, ¿qué le preguntan todos los que estaban ahí con él? ¿Y dónde está ese hombre que se llama Jesús? Y el pobre que había sido ciego dice, no tengo idea. No sé. Y causó tal revuelo que los fariseos lo llamaron para interrogarlo. Y cuando lo estaban interrogando, miren el 9:17, entonces volvieron a decirle al ciego, que ya no era ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Qué fue lo primero que dijo él? A aquel hombre que se llama Jesús. Y ahora el ciego está con los ojos un poquito más abiertos. Y cuando le preguntan, ¿qué dices tú de él? ¿Qué dice el ciego? Me parece que es profeta. Que es profeta. Así que esto causó un revuelo porque los fariseos no tenían esa claridad de Jesús, no lo querían reconocer como Jesús. Y en el diálogo, miren el 9:25, cuando los fariseos lo interrogan con más fuerza, en el 9:25 dice, perdón, el 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Si da gloria a Dios, no puedes decir que ese hombre es profeta. Esa era la cosa. Entonces, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ¿ahora qué ocurre? Ahora veo. El diálogo continúa y llega a un punto muy significativo en que los fariseos le tienen que decir, miren el verso 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a quién. ¿Cómo habló Dios a Moisés? ¿O cómo habló Dios con Moisés? En Sinaí. En Sinaí ocurrió una experiencia para todo el pueblo allí en el desierto, extraordinariamente gigante, porque estaba el monte, había humo. La escritura dice, si ustedes después lo leen, les doy la referencia en Éxodo 19, 17 al 20, el monte se tambaleaba. Y en el monte, dice la escritura, hablaba Dios con Moisés. Dialogaba Dios con Moisés. Conversaba Dios con Moisés. Pero ¿saben lo que le ocurrió al pueblo cuando vio todo ese espectáculo de lo que allí ocurría?
le dijeron a Moisés, yo creo que mejor habla tú con nosotros. Pero el que suba al monte, que seas tú nomás. Anda tú a hablar con Dios, porque de puro acercarnos, el terror, el temor que nos viene es para no ir. Habla tú con nosotros, pero tú habla con Dios. Entonces los fariseos, en función de esa experiencia que tuvo Moisés, le dijeron al que había sido ciego, nosotros sabemos que Dios dialogó con Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y el ciego responde una cosa extraordinaria. En el verso 30. Pues esto es lo maravilloso. Que vosotros, o sea, que los fariseos que debieran haber sabido, no sepáis, y a mí me abrió los ojos. Y concluye el ciego, o el que había sido ciego en el 31, y sabemos que Dios no oye a los... El centro de la dificultad argumentativa a la que llegaron los fariseos es esta. Dios dialogó con Moisés, pero no con ese. Y la contraargumentación del que había sido ciego es esta. Bueno, pero esto es lo maravilloso, esto es lo extraordinario, que ustedes no sepan quién es. A mí me abrió los ojos y Dios no oye a los pecadores. Conclusión. Dios dialogó con Moisés. El ciego no negó eso. Pero hay uno aquí que dialoga con Dios. Hay uno aquí a quien Dios oye. Hay uno aquí, y miren la sabiduría que coloca Juan, por supuesto, inspirada por el Espíritu Santo, para decir lo que el ciego dijo en el verso 33. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Así que tuvieron la experiencia, el ciego y todos los que estaban rodeándolo, de una respuesta maravillosa, de una respuesta extraordinaria. Hay uno entre nosotros que dialoga con Dios, que habla con Dios, que Dios lo oye. Moisés dialogó con Dios en el monte, pero ahora hay uno aquí que dialoga con Dios, que habla con Dios. Cuando Jesús se enteró de que lo habían, a causa de este testimonio, lo habían expulsado al que era ciego de la sinagoga, Jesús habla con el ciego, con el que había sido ciego, y le hace una sola pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, el ciego, y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues la has visto, y el que habla contigo es a mí, que me oye el Padre, también me oyes tú. Yo que dialogo con el Padre, también dialogo contigo. ¿Y sabes lo que hace el ciego? Tiene una declaración que Juan la coloca aquí, que es extraordinaria. El ciego dice: creo. ¿Y qué hace? Le adoró. Y Juan no coloca que esta acción del ciego de adorar a un hombre pudiese estar equivocada. Al contrario, Juan deja el testimonio de aquel hombre que partió diciendo: ese hombre Jesús, que es profeta, a quien Dios oye, es el Hijo de Dios, a quien creo y adoro. Aleluya, bendito sea el Señor. Es por esto que la petición de los discípulos en cuanto a ser enseñados en la oración puede ser respondida por uno que dialoga, que habla en intimidad con Dios, que desde la eternidad, siendo Dios,
ha estado cara a cara en la comunión eterna. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el original, una de esas frases quiere decir que el Verbo estaba cara a cara con Dios. Solo Cristo nos puede enseñar a orar, o dicho de otra manera, solo Él, que vino de parte de Dios, nos incluye en su oración, en su profundo y pleno conocimiento de la deidad. La oración es, pues, introducirnos en el lenguaje con el que Dios dialoga. Y así como un hijo aprende a hablar el lenguaje de su padre para comunicarse con él, de igual manera nosotros necesitamos escuchar a nuestro Padre antes de iniciar nuestro hablar hacia Él. ¿Se imaginan los que hemos tenido la dicha, la alegría de ser padres? Que nuestro hijo comienza a hablar en chino mandarín. No sé si está la cintita araneda por ahí, me parece. Necesitaríamos clase urgente para poder entender qué nos quiere decir, porque no lo vamos a entender. Cuando un hijo nace en una familia y empieza a oír el lenguaje de sus padres, ¿qué hace ese hijo? Empieza a hablar con el lenguaje que escucha para que todos podamos tener comprensión de lo que él nos quiere decir, y también que él tenga comprensión de lo que nosotros le queremos decir. Y así como un hijo es introducido en la comunión de la familia por medio de esta acción tan maravillosa que es el lenguaje compartido, así también nosotros, por gracia de Dios, hemos sido introducidos en la comunión eterna del Padre y del Hijo para participar del mismo lenguaje con el cual ellos dialogan. En la inquietud de este discípulo, Señor, enséñanos a orar, enséñanos ese lenguaje que se puede usar para estar en esta comunión en la que nosotros te vemos a ti. En Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en estos postreros días. ¿Cuándo se iniciaron los postreros días, hermanos? Seguramente Rodrigo les compartió la profecía de Joel. Y cuando Pedro toma la profecía de Joel, dice: esto es lo dicho por los profetas en los postreros días. Los postreros días se inauguraron con la venida del Espíritu Santo y siguen su curso hasta el momento del glorioso retorno de nuestro Señor. Aleluya. Cuando le veamos cara a cara, cuando veamos todo aquello que hemos hablado de lo que es nuestra esperanza, ya no sea esperanza, sino sea cumplimiento. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Antes de hablar a Dios, debiésemos oír al Hijo, por quien Dios nos ha hablado. Antes de iniciar el diálogo, debiésemos escuchar cómo dialoga el Hijo con el Padre. Y hay un salmo muy hermoso que nos ayuda en esta comprensión, que es el Salmo 131. Fíjense, este es uno de los cánticos graduales. Salmo 131. Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron,
ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma. Miren, hermanas, ¿qué dice el Salmo? He acallado mi alma. Como un niño destetado, de su madre, como un niño destetado, está mi alma. ¿Han visto un niño que está siendo amamantado? ¿Lo han visto intranquilo? ¿Cómo está un niño amamantado? Disfrutando de su mamá, tranquilo. Y si la mamá lo ve un poquito inquieto, si la mamá lo ve un poquito agobiado, se empieza a preguntar qué tendrá. El salmista pudo tener esta experiencia, ¿saben con quién? Con Dios. ¿Recuerdan esa mujer que estuvo a los pies de Jesús? Que traspasó las barreras culturales de aquella época y se puso a oír al maestro. A los maestros solo lo oían los varones, pero ella dijo, yo lo voy a oír. Y el maestro que estaba ahí no le dijo nada a la mujer que estaba ahí a sus pies. ¿Recuerdan quién era? María, la hermana de Marta y de Lázaro. Y Marta pasaba. ¿Me sirve usted? Ya, hermana. No le hizo caso al Espíritu, dice la hermana. Señor, me tenga misericordia. Pero sepa usted que nadie que le da un vaso de agua a uno de los siervos de Dios deja de tener recompensa. La mujer Marta, yo pienso que pasaba, miraba la escena y decía, qué desubicada María. ¿Cómo se le ocurre estar ahí? No es el lugar de una mujer. Volvía a pasar y le daba un poquito más de rabia. Bueno, si María es desubicada, también es desubicado el rabito. ¿Cómo no? Él tiene que decirle algo. ¿Y por qué creen que Marta le dijo a Jesús y no a María? Porque dijo, pienso yo, ¿no? Marta dijo, ya, bueno, mi hermana siempre ha sido así. Pero el maestro tendría que decirle algo. Así que va y le dice. Y le dice algo de toda lógica. ¿Y qué le responde el Señor? Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. Porque el alma se agobia, el alma se inquieta, el alma se angustia, el alma para allá, para acá, que esto, que aquello, que cómo lo vamos a hacer mañana, que el examen del martes, que la comida del miércoles, que la tarea que tengo del jueves, que esto tengo que hacer el viernes, y el alma está de un lado para otro. Y el Salmo 131 nos dice, en verdad me he comportado y he acallado mi alma. Y el alma quiere salir, quiere manifestar su enojo, su molestia, su rabia, su angustia. Y antes de poder oír cómo dialoga el Hijo con el Padre, ¿cómo creen que tiene que estar nuestra alma? Como un niño destetado, como un niño de pecho, en los brazos de su madre. ¿Sabían que el término Shaddai, que es el Shaddai, es
etimológicamente hablando, es el que tiene pecho. Y la primera vez que se usa, y que Dios mismo lo usa para sí, en Génesis capítulo 17, es el tercer nombre que Dios da de sí en el libro de Génesis. Y lo hace en el momento en que Abraham tenía 99 años. Habían pasado cerca de 25 años desde que lo había llamado y había llegado a la tierra prometida, porque Abraham ahí tenía alrededor de 75 años, y aquí en Génesis 17 tenía cerca de 99. Claro, nuestra Biblia traduce yo soy el Todopoderoso, y eso en el idioma original, yo soy el Shaddai, el que nutre, el que fortalece, el que sostiene, el que satisface, el poderoso que nutre, que suple, que satisface. Quiere decir que la omnipotencia de Dios, voy a usar esta expresión, es de pecho, es decir, de amor generoso que se derrama a otros. No sé si ustedes han visto un niño asustado, muy asustado, lo primero, ¿dónde está mi mamá, mi mamá? Estábamos recién conversando con un hermano, tenía a su hijo en brazos y la mamá se fue. ¿Y qué creen que le ocurrió a ese hijo? No le dio lo mismo que estuviéramos hablando con su papá, que la conversación estaba muy entretenida, que era un diálogo intenso, profundo. ¡Mamá, mamá! Así llegamos, hermanos. Y es como entrar en una casa y convulsionamos todo y están ahí el Padre y el Hijo y la morada del Espíritu, y lo primero que nos quiere hacer el Señor es decirnos, pero siéntate un ratito a mi lado. Déjame hacerte cariño. Déjame abrazarte, déjame estrecharte, déjame contenerte. No, es que, Señor, envía tus juicios. Señor, sácame de este problema. No, espera, si todo eso está bien. Pero antes de todo, acalla tu alma un poquito. Disfruta de la comunión eterna que el Padre, el Hijo y el Espíritu han tenido, porque es a esa comunión a la que somos invitados. Escucha el diálogo que se está dando, escucha el lenguaje que se está dando, oye aquello. Cuando una mujer encontrada o sorprendida en adulterio es llevada a los pies de Jesús para que Jesús dictamine lo que tenía que dictaminar según los judíos, y que no era otra cosa que la lapidación. ¿Ustedes se acuerdan qué hacía Jesús en ese momento? Escribía en tierra, ¿cierto? Y la rabia de los judíos, el enojo de los judíos subía, y el Señor se mantenía tranquilo. Era como un estallido social, algo así. Estaban todos con las piedras, y eran piedras grandotes, la mujer y el Señor escribiendo en tierra, impávido, tranquilo. ¿Qué escribía? ¿Me permiten hacer una imaginería? ¿Sí? La mujer miraba y él escribía, yo estoy a tu lado, yo te sostengo, tú me importas a mí. Gracias, Señor. No te abandonaré. Amén. Quédate tranquila aquí, nada te va a pasar. ¿Estás segura? Amén. Porque ¿de qué otro modo se explica que la mujer haya quedado ahí? Pienso yo que eso pudo haber escrito el Señor. Yo estoy contigo. Y cuando lo increparon con mayor fuerza al Señor, yo me imagino los judíos tienen que haber sido, porque mataban a Esteban, lo mataron sin ningún tipo de misericordia, y estaban más encima entendiendo que esa era la voluntad de Dios, así que estaban segurísimos de lo que estaban haciendo. ¿Qué dijo Jesús? Algo muy sencillo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y se fueron todos. No sé cuánto rato habrá pasado, pero el Señor se quedó tranquilo. ¿Y qué le dice Jesús a la mujer?
ni yo te condeno. Hermanas, disfrutemos ante todo esta comunión gloriosa a la que hemos sido llamados. Y en esa comunión escuchemos este diálogo, este lenguaje que hay entre el Hijo y el Padre. ¿Quién es pues sino Jesucristo, por quien el Padre nos ha hablado de manera total y definitiva, que se constituye para nosotros en el único lenguaje que Dios escucha? Él es el Verbo de Dios contenido en nuestra oración. Fíjense el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 43, está esta idea. Todo el capítulo 8 y un poquito antes, hay un énfasis en este diálogo en el cual el Hijo participaba con el Padre, estando el Hijo en medio de los hombres. Y en Juan 8, 43 dice, le pregunta a los fariseos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? ¿Alguna hermana que lo lea? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Este es de esta sección de Juan, este es como el clímax. Finalmente, el lenguaje de Jesús se les hace incomprensible a aquellos que la estaban increpando a Jesús, y la razón por la cual Jesús dice que no pueden entender ese lenguaje es porque no podían escuchar su palabra. ¿Qué palabra? En particular, en este diálogo, en este relato, esta palabra. 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esta palabra es la que ellos no pudieron escuchar. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Eso lo sabemos, pero ¿cómo fue la reacción de aquellos que habían creído en Jesús y que oyeron esta palabra? ¿La entendieron? Y cuando la entendieron, supieron que ellos, si escuchaban esa palabra, no eran libres. Porque si a mí alguien viene y me dice, vas a conocer algo y en función de eso vas a ser libre, lo que me está diciendo es que yo no soy libre. Y reacciono frente a eso. Entonces, lo que ocurrió con aquellos que escucharon esta palabra, reaccionaron. Y era una palabra del Señor. Era el lenguaje del Señor. ¿Y cómo reaccionaron? Miren el verso 33. Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Esa palabra que vino de parte del Señor para aquellos fue una palabra que la resistieron, que no la recibieron, que la cuestionaron, que frente al desafío que les plantea el Señor de esta libertad a la que Él los llama, fue una palabra que les generó ruido. Y comenzaron entonces a resistir aquella palabra que el mismo Jesús les había dicho. Miren un poquito antes, ahí mismo en Juan, cuando mandan a los alguaciles para que traigan a Jesús, en Juan capítulo 7, verso 46, dice, los alguaciles respondieron,
jamás hombre alguno ha hablado así. Porque ¿sabe lo que ocurre con la palabra de Jesús? Con el lenguaje de Jesús. Es un lenguaje que a la vez nos muestra lo que somos. Y esto es terrible. ¿Cuál era la condición de aquellos que habían creído en el Hijo de Dios en ese momento? ¿Libres o esclavos? Depende. Si estaban escuchando a Jesús y las palabras de Jesús, ¿qué eran? ¿Libres o esclavos? No, esclavos. Por eso necesitaban ser libres. ¿Y qué creían ellos? ¿Ser libres o esclavos? Ellos creían ser libres. Y en el lenguaje de Jesús para ellos, lo resistieron. Porque cada vez que está la palabra de Dios, nosotros la podemos contemplar, recibir, alegrarnos, pero también esa palabra interpela nuestro ser, interpela nuestras acciones, interpela nuestra vida, nos muestra cómo somos. Y créanme, hermanos, hermanas, que cuando uno empieza a mirar cómo es, tiene la opción de arrepentirse, de humillarse, de rogar salvación, o tiene la opción de endurecerse. La opción de resistir esa palabra que inclusive hablada por Jesús. Momentos antes de la cruz, Jesús le dice a los discípulos: todos ustedes se van a escandalizar de mí. Y estaba Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? Y yo me pongo en el zapato de los que estaban ahí con Pedro, porque Pedro como que es bastante arrogante. Porque dice, aunque todo esto, que yo los conozco, estos te va a pasar algo, van a salir corriendo. Disculpen que lo diga tan en chilensis, ¿cierto? Al tiro van a salir corriendo. Pero yo no. Yo no me voy a escandalizar de ti jamás. Es más, mi vida pondré por ti. Pero el Señor le dice, me vas a negar 3 veces. Pero yo he rogado que tu fe no falte, vas a ser zarandeado. ¿Y qué le ocurrió a Pedro? Exactamente lo que dijo Jesús. ¿Saben por qué? Porque en el lenguaje que hay en la comunión eterna se habla la verdad. Y la verdad nos descubre a nosotros. Y cuando la verdad nos descubre a nosotros, tenemos la opción de postrarnos ante esa realidad en la cual hemos sido descubiertos, o de endurecernos y ponernos firmes y decir no. Y Pedro dijo no, pero después lo negó. Y todos lo sabemos. Jesús resucita. Y Pedro dice, yo pienso, Pedro, pobre Pedro, ¿cómo voy a...? Y viene Jesús a la orilla, donde ellos ya estaban pescando. Y les dice, ¿sabe cómo les dice? Porque ese es el lenguaje de la comunión eterna. Hijitos, ¿sabe cómo le dice Dios a usted después que usted ha chocado con la realidad cara a cara? Hijita, hijitos,
les dice Jesús, ¿tenéis algo de comer? Y todos empiezan a hablar entre ellos, el Señor, y llegan y les tenía pescadito a la brasa. Y tiene que haber sido un cocinero espectacular nuestro Señor, como Él creó los peces. Tiene que haber sabido muy bien el tiempo de cocción. Y el Señor estaba comiendo con ellos. ¿Y cómo estaba el corazón de Pedro? Me va a salir una espina en este pescadito. Bien merecido que me lo tengo, por bocón, por decir cosas que después no puedo sostener. Pedro ya había hecho toda la reflexión, yo creo. Así que estaba esperando el momento en que el lenguaje con el cual se dialoga en la comunión eterna se abriera. Porque él probablemente estaba más acostumbrado al lenguaje humano. ¿No te dije yo que te iba a ir mal? ¿Te lo advertí o no te lo advertí? Partimos así nosotros, ¿cierto? Yo, por lo menos. ¿Y sabe cómo es el lenguaje de la comunión eterna? Pedro, ¿me amas? Maravilloso, ¿no? Extraordinario, porque uno esperaría que lo que ocurriera con el lenguaje que se empieza a usar ocurriera justamente algo a lo cual nosotros estamos acostumbrados, ser increpados, ser confrontados. Pero no es necesario, si Él sabe cómo somos. El problema es que nosotros no sabemos cómo somos nosotros, pero Él sí lo sabe. Así que es cosa de tiempo de esperar, de tenernos paciencia, y cuando nos encontramos con quienes somos, también nos podemos encontrar con Él, que nos llama a la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y podemos entrar en el diálogo eterno. ¿Podemos bendecir a los demás? Por supuesto. Si tenemos que bendecir, inclusive a quienes. Lo sabe. Le será tomado en cuenta. En la oración debiésemos expresar este anhelo por Jesús, esta pasión por oír sus palabras, este intenso deseo por entender su lenguaje y consecuentemente por vaciarnos de nosotros mismos, del cúmulo de pensamientos que se agolpan en nuestra mente y que no corresponden a sus pensamientos, de despojarnos de nuestros propios anhelos tan pequeños ante Él. Es entonces, una vez que le hemos oído y que sus palabras permanecen en nosotros, que podemos orar con las palabras humanas, que teniendo como contenido al Cristo glorioso, son a su vez palabra de Dios en nosotros, porque participamos del lenguaje de la comunión eterna que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan capítulo 15 dice esto, cuando el Señor está hablando de que debemos permanecer en Él, así como la vid. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué palabra no permaneció en Juan 8 en aquellos judíos que habían creído en Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si esa palabra hubiese permanecido en aquellos que habían oído a Jesús, ¿qué dice Jesús después, continuando el verso 7 del capítulo 15 de Juan? Pedid todo lo que queréis y os será hecho.
¿Por qué? Porque por medio de su palabra en nosotros, nuestro lenguaje empieza a ser el de Él. Al retener sus palabras, y por supuesto no es posible sin la acción del Espíritu Santo, nuestras palabras pasan a expresar el lenguaje que hay en Jesús. A tal punto es esto que cuando nosotros oramos aquellas palabras cuyo contenido son Jesús, cuyo contenido es el Cristo glorioso, y son en nosotros palabra de Dios. El hermano Dietrich Bonhoeffer, que murió en el nazismo, que fue ahorcado, pasó sus últimos 2 años en una prisión. Y el testimonio de quienes lo rodeaban era que parecía que nunca estuviese en prisión. Parecía que era el hombre más libre de los que los prisioneros habían conocido. Era amable con sus captores. Oraba por todos. Y escribe un salmo, el último libro que él escribe, porque le prohibieron escribir, que es el libro Salmos, las oraciones de Dios. Y él dice, entendemos que la palabra de Dios es siempre palabra que Dios dirige al hombre. ¿Cómo entender los salmos si son palabras del hombre dirigidas a Dios? ¿Quiere decir que los salmos no son palabra de Dios? Y desde ese cuestionamiento, él comienza a releer los salmos para darnos a comprender que aquellos salmos son palabra de Dios, que Dios escucha. Y nosotros podemos orar esas palabras de Dios que Dios escucha. Pero solo las podemos orar cuando las palabras de Jesús, del Hijo de Dios, permanecen en nosotros, porque el contenido de los salmos apunta a Cristo Jesús, al lenguaje que hay en Cristo Jesús. Hay salmos enteros dedicados íntegramente a lo que ocurrió en la cruz y al diálogo que se establece allí. Amadas hermanas, quiera Dios que nuestra oración surja del lenguaje que oímos, y por eso es tan importante entender que estamos llamados a esta comunión gloriosa en la cual participamos, o como muy bien nos dijo el querido Roberto, de la cual somos hechos partícipes para oír. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y Dios nos ha considerado por su gracia para ese diálogo. Así que cuando venga una palabra de Dios que puede ser compleja para nuestro corazón, como fue aquella que dijo el Señor y después de la cual muchos se fueron posterior a la multiplicación del pan, Pedro, ¿qué le dice a Jesús? Cuando Jesús le dice, ¿quieren irse ustedes también? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Sí, sumamente duro lo que nos dijo, fuerte lo que nos dijo, complejo lo que nos dijo, pero ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Las palabras que tú hablas nos han dado vida, y esa experiencia la tenemos. Nunca la palabra de Dios viene para avergonzarnos. Nunca la palabra de Dios viene para destruirnos. La palabra de Dios siempre viene, por muy dura que sea, para salvarnos, para librarnos, para rescatarnos, para socorrernos, para auxiliarnos aún de nosotros mismos. Solo podemos orar sabiendo que estamos en Cristo,
que Dios, por su gracia y misericordia, nos ha considerado en su amado Hijo para poder presentarnos delante de Él. Solamente Cristo puede responder a la pregunta del Salmo 15, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Solo Cristo fue el que vivió en integridad, solo Cristo fue el que hizo justicia, solo nuestro amado Señor es quien siempre habló verdad en su corazón, solo Él pudo estar en medio de los hombres con una oración escuchada en los cielos. Solo Él se atrevió a decirle algo a Dios y llamarlo Padre. Aleluya. Fíjense que hay en Lucas una progresión, una intención permanente del evangelista de mostrar esta acción de Jesús, este orar de Jesús. Ya les compartí el pasaje de Lucas 11:1 cuando Jesús estaba orando y uno de los discípulos le dice, Señor, enséñanos a orar. Pero fíjense, queridas hermanas, en Lucas 3:21, y esto que aparece aquí en Lucas solo está dicho en Lucas, después ustedes pueden comparar con las otras referencias o los paralelos de los otros evangelistas. Lucas 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y esto solo lo dice Lucas. Y orando, ¿qué ocurrió? El cielo se abrió. Lucas coloca con especial detalle esta oración que hizo Jesús en el momento de su bautismo. Y pareciera ser que la intención es que en función de aquello que el Hijo estaba orando en medio de todas las circunstancias de los hombres, hubo una respuesta del cielo. Y del cielo se escuchó una voz. ¿Cuál era esa voz? ¿De quién ha dicho eso el Padre? Solo de Jesús. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. La pregunta es, ¿qué oraba Jesús? Que el cielo responde así. ¿Qué estaba él orando? ¿Qué diálogo estaba teniendo? Y la referencia del capítulo 3, verso 21, es hacia Isaías. Después ustedes lo pueden leer, Isaías 42. Y en el contexto de Isaías, el Hijo está orando, este siervo está orando para traer la justicia de Dios a los hombres. Este siervo está orando para poner su vida en función de la justicia que le agrada a Dios. Este siervo está orando para que todo aquello que el Padre se ha propuesto tenga cumplimiento en él. Este siervo está orando, Padre, hágase tu voluntad. Aleluya. Y si tu voluntad es que yo me coloque en la fila donde están todos los pecadores, ahí tengo que estar. Pero estoy orando delante de ti. Y el cielo no se pudo contener. Aleluya. En Lucas capítulo 5, verso 16. Perdón, verso 15. Lucas 5:15. Y enseñar, perdón, es, no, 5:15, sí. 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Por qué se apartaba a lugares desiertos a orar? ¿Y qué oraba? Y fíjense, hermanas, que en los siguientes versículos se nos habla de que su fama se extendía más y más. Por ejemplo, en el 4:14,
Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. En el 4:37, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Y en el 5:15, pero su fama se extendía más y más. ¿Y qué hace Jesús cuando se da cuenta que toda esa fama se estaba extendiendo? Se va solo al desierto a orar. ¿Y qué oraba? Tuya es la gloria. Vine al mundo para glorificarte, porque tuya es la gloria. Aleluya. Antes de llamar a sus apóstoles en el capítulo 6, verso 12, que solo lo señala Lucas, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué oraba? ¿Quiénes son? Padre, llamamos a Pedro. Es terrible Pedro, pero lo llamamos. Llamamos a los hijos del trueno. Son, como decimos nosotros, mecha corta. Son pasto seco, pero los llamamos. Tendremos que llamar al publicano, pero se va a hallar muy mal con el celote. Pero lo llamamos. Pasó toda la noche orando en ese diálogo y ¿sabe cuál fue la conclusión? Llamémoslo. Llamemos a la Cintia, llamemos a la Jesús, a la Panchita, a la Claudia, llamemos a la Cristel, llamémoslo. Si no se trata de ellos, se trata de la obra que nosotros vamos a hacer en ella. Yo haré de ti. Aleluya. Llamemos a Georgina. ¿Sí o no, mi hermana? Pero la llamó. Ya la llamó, ya estamos listos nosotros. Porque él dijo, llamemos nomás a Roberto, pues, llamemos a Cristian. No, son lo mejor que hay, pero es lo que hay, ¿cierto, hermanito? Pero dependemos de él. Él oró en el monte de la transfiguración, allí en Lucas capítulo 9. Bueno, un poquito antes, hay una mención al momento en que Jesús tiene que encarar a los discípulos acerca de quién es Él. Miren el 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba, estaban con Él los discípulos y les preguntó diciendo, y yo creo que la oración era, Padre, ahora les tengo que preguntar, ¿qué dicen de mí? ¿Ahora tú vas a revelar quién soy? ¿O tengo que esperar? Porque ¿quién le reveló a Pedro quién era Jesús? El Padre. Así que ¿qué oraba Jesús? Es como, ¿será ahora el tiempo? Y miren, en el monte de la transfiguración, allí en Lucas 28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Y qué ocurrió mientras oraba? El aspecto de su rostro cambió y se presentaron 2 personajes muy conocidos. ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. ¿Y sabe lo que hicieron en el monte? Se pusieron a hablar entre ellos. ¿Y sabe qué hablaban entre ellos? ¿Lo han leído? Porque las veo con cara, o todos están muy cansados, o el predicador está larguero. Ustedes díganme nomás, hermanas, con plena confianza. Yo sé que las hermanas, las esposas son nuestras ayudas idóneas, así que Marcelita, ¿qué nos dice? La cita no correspondía. ¿Ve?
¿No le digo ahí? ¿Cuál cita, Benjamín? Ah, no. Era Lucas, perdón, gracias. 9:28. Lucas 9:28, perdón. Amén. No, pues si por eso le pregunto. Después vamos a hablar en la casa. El lenguaje que Cristo nos ha dado. ¿O tenemos otro lenguaje para hablar con la esposa Miguelito? ¿No? Ese, ¿cierto? Ese es el lenguaje. Sí, mi amor, sí. Sí, mi amor, sí, mi tesoro. Todo eso es el lenguaje. ¿Qué quiere comer hoy día? ¿Qué le preparo? Esas cosas vamos a hablar. ¿Y está grabado esto? Oh, jodido. ¿Y está en vivo? No, Señor, tenga misericordia. Estoy clamando por este siervo. Ya. ¿En qué estamos? Ah, ahora sí, 9:30. ¿Estoy bien? Ya. Y aquí 2 varones que hablaban con él. Estaban hablando. Los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Y de qué hablaban? Hablaban de su... Yo hubiese estado ahí y estaría con la boca abierta, más que abierta, pasmado. ¿A dónde me trajo? ¿A dónde estoy? Moisés, Elías, Jesús, hablando entre ellos. ¿Y qué hablaban? De la partida que iba a ocurrir cuando fueran a Jerusalén. La ley, toda la ley representada en Moisés, toda la profecía representada en Elías, se iba a estar cumpliendo en ese momento glorioso de la cruz. ¡Aleluya! Así que había que dialogar un poquito antes, y Pedro dice, este es el mejor lugar en el que podamos estar, pongamos una carpita, y nos quedamos aquí. Y tiene que venir una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado. Pero no termina como al principio en Lucas 3:21. ¿Cómo termina? A él. Está Moisés, está Elías, están dialogando. Qué hermoso escuchar a Moisés, qué hermoso escuchar a Elías, pero está Jesús. Aleluya. ¿Y a quién tenemos que oír? A él oír. Y claro, después de ver todo esto, la inquietud de los discípulos es comprensible en Lucas 11. Señor, enséñanos a orar. Así que, amadas hermanas, en esta progresión de la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, la participación en la mesa, la intimidad, el lenguaje de la intimidad en la comunión eterna entre el Padre y el Hijo. Y ese es el lenguaje de nuestras oraciones. El Padre nos dio en Cristo el lenguaje con el cual Él se comunica. Y no solo nos dio el lenguaje con el cual Él se comunica, nos colocó en su Hijo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Padre bueno. Padre bueno. Enséñanos. Guíanos por tu Espíritu. Tu Espíritu puede tomarlo de Cristo y comunicarlo a nosotros. ¿Cuántas de nuestras oraciones son solamente lenguaje humano? Solamente realidad nuestra. ¿Cuántas de nuestras oraciones son solamente palabras que no representan el lenguaje que tú quieres oír? Permítenos entender tu lenguaje. Permítenos no resistir tu palabra.
por más fuerte que ésta sea cuando alguno la haya compartido o la hayamos recibido. Permítenos ser enseñados en esa oración que tú transmitiste con tanta claridad y que solo tu Espíritu nos puede guiar a orar de esa manera. En ese lenguaje que tuvo Esteban cuando lo estaban lapidando, ese lenguaje que solo se halla en la comunión eterna. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese lenguaje que entiende que las dificultades, ese lenguaje que entiende que los problemas, ese lenguaje que entiende que las distintas circunstancias, por más angustiosas o angustiantes de nuestra vida, ese lenguaje que nos permite dialogar contigo, Padre bueno, ese lenguaje que nos permite sabernos oídos y también escucharte, ese lenguaje que se inicia oyendo tu voz, ese lenguaje que responde a tu voz, ese lenguaje que solo alcanza las alturas cuando el Hijo, por medio de quien nos has hablado, está presente en nuestra oración. Tú conoces nuestra necesidad y tú sabes lo que somos. Tú conoces la intimidad de nuestros corazones. Concédenos por tu Espíritu a Cristo tu Hijo. Concédenos que habiendo participado de la mesa, Cristo sea nuestra comida, Cristo sea nuestra bebida, el Hijo sea nuestro lenguaje. Concédenos, Padre bueno, tener el lenguaje que a ti te agrada, el lenguaje que honra tu nombre, el lenguaje que dialoga contigo, el lenguaje que no resistió tu palabra. En el nombre de Jesús. Y ante todo, Padre bueno, concédenos por tu gracia la plenitud de tu Espíritu en nosotros. Puede que las circunstancias a nuestro alrededor no sufran variación, pero por tu Espíritu nosotros sí sufriremos variación. Puede que las circunstancias no cambien, pero tú concedes que nosotros cambiemos a la imagen, como nos hablaba tu palabra esta mañana, a la imagen de Cristo. Señor, Señor, nos hiciste entrar en la comunión eterna por tu Espíritu Santo. Queremos estar oyendo a tus pies antes de hablar. Queremos estar atendiendo a tu voz antes de responder. Antes de presentar nuestras necesidades, queremos oírte a ti. Queremos levantar nuestro corazón en oración delante de ti para llamarte con pleno derecho, legítimamente, Padre nuestro, Padre nuestro. Para llamarte a ti, Abba Padre, Papito querido. Gracias, Padre. Amén. Muchas gracias, queridas hermanas. Toda gracia y paz de nuestro Señor.